¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son las 13:45. Abrimos ya Atlántico Noticias, edición de viernes 23 de abril, prácticamente acabando una semana en la que hemos visto cómo la vacunación ha recibido un fuerte impulso aquí en Canarias con las nuevas dosis de Pfizer y se suman la administración ya de la vacuna de Janssen. Una vacuna que solo necesita una dosis. Pasados los 10 días además se logra ya la inmunización. El objetivo de Sanidad sigue adelante: tener vacunado al 70% de la población para el próximo verano. Y desde luego que si se alcanza ese objetivo va a ser todo un alivio para uno de los sectores más castigados, el turismo. Por cierto, España y Reino Unido estarían negociando, Itziar Pérez, corredores aéreos seguros ya para este inminente verano. Sí, Marta, un semáforo que se aplicaría a partir del próximo 17 de mayo, un indicador que de forma independiente al resto del país, al resto de España, tendría en cuenta los datos de Canarias, uno de los destinos favoritos de los británicos que no tendrían que hacer cuarentena al volver. Bueno, como cada viernes vamos a analizar la evolución de la pandemia también en África. La cifra de contagios de fallecidos es inferior a la que se aporta desde el resto del mundo, pero la situación sí que es preocupante, Miguel Vega. Con casi 4 millones de contagios y más de 100.000 fallecidos, algunos países en África comienzan la campaña de vacunación. El mecanismo COVAX, impulsado por la Organización Mundial de la Salud, enviará a las regiones con menos recursos dosis durante los próximos meses. AstraZeneca es la gran esperanza del continente negro, pero los casos de coagulación en la sangre generan poca confianza entre la población. Esto, sumado al escaso envío y producción de vacunas durante los próximos meses del año, aleja la posibilidad de tener inmunizada al 70% de la población africana. Yusuf, este joven pasó 11 días a bordo de una patera en la que llegó a Canarias y ahora, gracias a la ayuda de la que considera ella su madre canaria, ha podido reencontrarse con su familia en Valencia. Luego vemos su historia. Desde luego crece la tensión en la campaña electoral de Madrid. Pablo Iglesias ha abandonado hoy un debate electoral en la cadena SER. Ha sido después de que Rocío Monasterio, lo han visto la candidata de Vox, haya puesto en duda la veracidad de unas cartas amenazantes que ha recibido el candidato de Unidas Podemos. No ha sido el único rifirrafe del debate, luego lo van a ver. La propia Monasterio acusó incluso a la moderadora de comportarse como una activista política, así dijo. Y también veremos las consecuencias del Brexit. Siguen notándose en muchos sectores. De esta forma han protestado los pescadores franceses ante el retraso de la licencia, que son las que les permiten faenar en aguas británicas. El 80% de la flota al norte de Francia está parada directamente. Y en Kuwait, este grupo de mujeres han protestado contra la violencia machista en ese país. Piden protección para las víctimas después de la muerte de una mujer a manos de su marido. Critican que la ley todavía ignore directamente las denuncias de cientos de mujeres por este tipo de violencia. Y también les vamos a contar lo que pasó en una competición de atletismo en Estados Unidos. Cuando se disponían a encarar los últimos metros de la carrera, un perro se sumó a los corredores. Ahí ven el momento. Si quieren saber cómo termina, se lo mostramos en tan solo unos minutos. Bueno, ha habido Consejo de Gobierno y se han modificado algunas medidas de restricciones con el objetivo de parar la expansión del virus aquí en Canarias. El Hierro pasa a nivel 2 de alerta hasta el 6 de mayo y el resto de islas permanecen en el mismo nivel. Eso sí, Gran Canaria y Tenerife, ténganlo en cuenta, nivel 3, pero ganan una hora más antes del toque de queda y el cierre de bares y restaurantes. Aunque acelera el ritmo de vacunación, el gobierno pide a la ciudadanía que mantenga la prudencia y siga las normas. El Hierro tiene ahora 32 casos activos, 29 de ellos en Valverde. Se ha producido un cambio, hay un número de contagios que es significativo, la elevación es en la isla del Hierro. En la isla del Hierro ha habido un número de contagios que obliga a cambiar el nivel. Gran Canaria y Tenerife ganan una hora más antes del toque de queda y el cierre de bares y restaurantes, pero mantienen una media de contagios que el gobierno sigue considerando preocupante. En los últimos 15 días el número promedio de casos diarios en Tenerife supera los 100, en Gran Canaria está en 80,
Según ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, ya se han abonado 8 millones de euros en ayudas directas a más de 1.000 autónomos y pequeñas empresas canarias. Parece que un posible respiro para el sector turístico podría arrancar desde Reino Unido porque van a poner en marcha un semáforo para facilitar los viajes internacionales. Iciar, cuéntanos en qué consiste. Sí, Marta, pues bien, ese semáforo está en negociaciones con el Gobierno de España y comenzaría a entrar en vigor en Reino Unido a partir del próximo 17 de mayo. Se tendría en cuenta a la hora de viajar a aquellos países sus datos de vacunación y sus datos de contagios, pero en el caso de Canarias y de Baleares se tendrían en cuenta, pero de forma independiente a cómo evoluciona la pandemia en el resto del país. Esto significaría, por ejemplo, que a Canarias podrían viajar los británicos y no tener que hacer una cuarentena al volver a su país, pero esto todavía está pendiente de si se generaliza o no el uso del pasaporte de vacunación. Para saber qué países entrarán en esa lista verde de Reino Unido habría que esperar al menos 2 semanas. Por lo pronto, Canarias y Baleares están dentro de ella. Bueno, y los primeros canarios en vacunarse con la vacuna de Janssen ya han recibido sus dosis. Primero en Gran Canaria en el día de ayer, hoy le ha tocado el turno a la isla de Tenerife, a los que les correspondían en el tramo de 70 a 79 años. Sanidad prevé que unas 6.000 personas sean vacunadas durante todo este fin de semana en estas dos islas. Son los primeros en inocularse la vacuna de Janssen en el archipiélago. Ha sido este jueves en el Hospital Dr. Negrín en Gran Canaria. Cerca de 300 personas de entre 70 y 79 años. Aseguran que una de sus ventajas es una sola dosis, no tengo que venir otra vez. Es más fuerte todavía para vencer el virus. Estaba frito porque me pusieron la vacuna ya. A ver si ya se quita la pandemia. Más tranquilo está. Según la Consejería de Sanidad, entre este viernes y el domingo se prevé inocular a unas 6.000 personas en las dos islas capitalinas. En Tenerife comenzarán hoy en los 6 puntos de vacunación. La previsión es administrar unas 3.000 dosis, unas 1.000 cada día. En Gran Canaria se espera la misma cantidad de dosis durante todo el fin de semana. De momento solo se vacunará en el Hospital Dr. Negrín. Nos va a permitir inmunizar a la población mucho más rápido, población vulnerable. Siempre van a ser peores las consecuencias de coger el COVID que de la vacuna. Hay que ponérsela y lo que te toque, te toca. En el archipiélago, más de 136.000 personas están inmunizadas con las 2 dosis. Una de ellas es el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, que este mismo jueves se ha vacunado. Pues ahí ven Canarias inmersa en el proceso de vacunación que afecta a toda Europa. La Comisión, de hecho, acaba de cerrar un acuerdo con Pfizer para recibir 1.800 millones de dosis entre los años 2021, en el que estamos, y el 2023. Y sigue con los países miembros, además, adoptando medidas legales contra AstraZeneca por incumplimiento en cuanto al envío de dosis comprometidas. Alemania ha dicho que se opone a esta denuncia. La Comisión Europea ultima una demanda contra la farmacéutica AstraZeneca. La intención es llevarla este viernes ante los tribunales belgas por incumplir el contrato al entregar menos vacunas de las previstas. Bruselas ha informado ya de sus planes a los países de la Unión Europea, aunque según explicaron a EFE varias fuentes diplomáticas, Alemania, Francia y Dinamarca se mostraron reticentes a iniciar ya acciones legales contra la compañía. El Ejecutivo Comunitario firmó en agosto el contrato con AstraZeneca en nombre de los 27, por lo que le corresponde a Bruselas presentar la demanda, aunque el portavoz de Sanidad de la Comisión Europea ha asegurado que no tomará ninguna decisión sin el consentimiento de los países. Mientras tanto, un portavoz de AstraZeneca ha confirmado a la agencia EFE que la compañía no es consciente de ningún procedimiento legal y continúa manteniendo sus discusiones regulares sobre las entregas con la Comisión y con los Estados miembros. Por cierto, que Alemania decreta el toque de queda desde esta noche en todas las regiones con más de 100 casos por 100.000 habitantes. Y Francia, por su parte, anuncia el plan de desescalada gradual en las próximas semanas. Los contagios comienzan a estabilizarse, pero la presión en las unidades de críticos sigue siendo alta. El ministro de Sanidad está pidiendo precaución ante nuevos picos de la pandemia. El gobierno francés decide iniciar el 3 de mayo un desconfinamiento prudente y progresivo. El país está preocupado por la introducción de las variantes brasileñas y sudafricanas.
que le ha llevado a anunciar un endurecimiento de la entrada de pasajeros de países como Brasil, Chile y Argentina. A punto de cumplir su tercera semana de confinamiento nacional, el primer ministro francés encabezó este jueves una rueda de prensa en la que desveló el calendario por el que el país irá recuperando la normalidad poco a poco. El 3 de mayo se pondrá fin a la limitación de los desplazamientos y regresarán de manera presencial los 6,5 millones de alumnos de preescolar y primaria. De momento se mantiene el toque de queda a las 7 de la tarde, considerado uno de los más rigurosos de Europa, pero eso sí, se espera que a mediados de mayo comiencen la apertura de los comercios considerados como no esenciales. Bueno, en este hospital de Roma, en Italia, han comenzado ya el tratamiento con anticuerpos monoclonales para ayudar a combatir los síntomas de la COVID. Los pacientes escogidos dentro de las 72 horas posteriores a dar positivo y siempre que tengan síntomas leves, de leves a moderados, incluso pueden ser sometidos a esta prueba. Un tratamiento que puede seguirse desde casa, con lo que la ocupación de camas hospitalarias bajaría. Por ahora, solo 16 pacientes han sido atendidos con este procedimiento. Pero el caso es que en Italia se prepara ya un decreto con nuevas medidas por la situación. Se está tratando de entrar en una desescalada de las restricciones actuales, una desescalada que arranca a partir del lunes, del 26 de abril hasta el 31 de julio. Vamos a ver cómo lo llevan allí. Vamos a hablar con Patricia Toubes, es profesora, vive en Roma y nos atiende un día más después de todo este confinamiento. Patricia Toubes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé cómo se toman, imaginamos que expectantes por lo que ocurre el lunes, ¿no? Bueno, parece que no nos escucha Patricia Toubes, que estaba en Roma, donde comienza un desconfinamiento el próximo lunes, vuelta a los colegios después de tantas semanas en confinamiento total. Tratamos de recuperarla y hasta ese momento nos vamos a la India, que preocupa mucho porque la vacunación avanza, pero de una manera desigual en el mundo. Y por octava semana los casos de COVID suben, especialmente ahí, en la India. Llegan imágenes impresionantes, crematorios improvisados en Nueva Delhi, los oficiales están desbordados, están incinerando los cuerpos de los fallecidos, que nadie reclama, 300.000 nuevos casos diarios, 2.000 fallecidos por día y también están en crisis de suministros en los hospitales, faltan camas y falta oxígeno. Con estas cifras, la India ha adelantado a Brasil y ya es el segundo país del mundo con más contagios acumulados, por encima de los 16 millones, y acaba de batir el triste récord mundial de positivos en un solo día, con más de 314.000 casos registrados durante el día de ayer. Solo en la capital, Nueva Delhi, van a un ritmo de 1.000 nuevos casos detectados por hora. Allí la tasa de positivos ha subido hasta el 30%. Las cifras de fallecidos son escalofriantes. La última, 2.104 víctimas en un día y un total de 184.000 muertos con coronavirus desde el inicio de la pandemia. De ahí que los crematorios estén saturados y que decenas de voluntarios se hayan puesto al frente de estas incineraciones improvisadas. Mientras en los hospitales falta casi de todo y sobran pacientes, pero esta vez los que ocupan las camas son más jóvenes. Fíjense el dato, un 65% de los casos en la capital india son de personas con menos de 40 años. Los expertos dicen que el país se relajó en invierno con muchos menos casos diarios y eliminó las restricciones. Ese podría haber sido el error. Ahora, en medio de esta nueva ola, el 1.300.000 habitantes de la India sigue esperando por la vacuna. El gobierno ha anunciado que el 1 de mayo empezará el plan de vacunación masiva, pero hasta entonces falta todavía una semana que puede ser crítica. Bueno, y ver estas imágenes de normalidad en Israel son de ayer, nos sirven de contraste con lo que se vive en la India. Llevan días viviendo como antes de la pandemia y la alegría, y lo ven, se nota en las calles, en las terrazas, los jóvenes, los no tan jóvenes vuelven a disfrutar de fiestas, de reuniones, ya no hay mascarilla. Eso sí, las personas que no estén vacunadas tienen que mantener las precauciones y no pueden entrar en recintos cerrados como gimnasios o restaurantes, y están siendo muy cuidadosos en Israel con el control de los visitantes al país. Bueno, ahora sí, podemos irnos a Italia, a Roma, con Patricia Toubes. Con ella queremos hablar. ¿Qué tal, Patricia? ¿Nos escuchas ahora? Sí, sí. ¿Me escuchas pues, tú ahora? Perfectamente. Queríamos hablar de la alegría que supone, para empezar, para los padres volver a llevar a los niños al cole, ¿no? Sí, bueno, hay zonas, regiones donde siempre han ido al cole, salvo las temporadas en las que hemos estado antes. Pero ahora la novedad más grande es que incluso estando en zona, lo que aquí es roja, que es la de máxima alerta, pues van a seguir yendo al colegio, sí.
Las cuestiones también reabren pues los servicios no esenciales que han estado clausurados dependiendo siempre de esas zonas, ¿no? Sí, sí, o sea, lo bueno, lo positivo es que, esperemos que sea positivo, que a partir del lunes pueden abrir los bares, restaurantes, ya incluso para cena, que llevan muchos meses solo abriendo hasta las 6, los cines, que llevan prácticamente un año, bueno, abrieron creo que septiembre, octubre, pero de resto han estado cerrados, teatros han estado cerrados, vuelven a abrir, y así paulatinamente hasta en junio, que se abrirán los gimnasios, que también han estado cerrados desde noviembre, si no recuerdo mal, y así poco a poco a ver cómo va, ¿no? Ha habido mucha presión también para el gobierno, porque es verdad que todavía se siguen registrando un número de muertes relativamente alto, la situación va mejorando, pero evidentemente ha habido mucha presión social por parte también de los sectores de la restauración, lo hemos contado, manifestaciones y protestas para que se reabra, y ha habido que convivir con los datos, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que la situación va mejorando muy poco a poco, gracias a la campaña seguramente de vacunas también, pero es verdad que el índice todavía es bastante alto, los hospitales todavía están saturados y demás. O sea, no es a lo mejor la situación ideal para esta apertura tan amplia, pero es verdad que las restricciones eran en determinados sectores eran o son muy grandes, ¿no? Y yo entiendo que pues haya determinado tipo de protestas porque, ya te digo, ¿no? Casi un año que bares, restaurantes, cines, teatros, gimnasios, ¿no? Y todo lo que ello conlleva, pues han estado prácticamente cerrados, ¿no? Bueno, pues estamos muy pendientes de lo que ocurra en Italia a partir del próximo lunes, otro país que inicia pues los pasos hacia la desescalada, incluso pensando ya reabrirse al turismo con mucha precaución. Patricia, gracias por atendernos un día más. Bueno, un problema tenemos también con esa conexión, pero hemos podido escuchar a Patricia desde Roma. Y ahora hablamos de Panamá, porque los casos de trombos relacionados con la farmacéutica AstraZeneca también han afectado la estrategia de vacunación en muchos países latinoamericanos. Panamá comienza a inyectar este suero entre los grupos de voluntarios para analizar posibles reacciones adversas. Cerca de 18.000 voluntarios recibirán en Panamá la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca. Tienes una protección y hay que seguir cuidándose con las otras medidas. Simplemente lo único que sí uno siente un alivio de que sabes que porcentualmente a nivel del mundo las personas que se han vacunado tienen menos riesgo de complicaciones severas que pueden llegar a ser fatales. El país, que acumula 361.678 casos, recibió la semana pasada el primer lote de vacunas de 36.000 dosis a través del mecanismo COVAX. Las autoridades anunciaron que este fármaco está disponible para hombres de 30 o más años y mujeres mayores de 50 años que se registren en una plataforma para recibirla. Reiteraron que su eficacia está cercana al 100% con formas graves de la COVID-19 o muerte por la enfermedad. Esto luego de las dudas generadas por informaciones que la relacionaban con casos raros de trombos. El país inició el pasado 20 de enero el proceso de vacunación con dosis de Pfizer, que ha entregado más de 600.000 dosis, de las que ya se han aplicado al menos 574.212. El gobierno ha dicho que tiene compromisos para adquirir más de 9 millones de vacunas, 7 millones de Pfizer y el resto de otras casas farmacéuticas. Y en Brasil vamos a contarles una iniciativa solidaria que se lleva a cabo en Río de Janeiro. Un centenar de voluntarios ayudan a personas que lo necesitan para que no les falte al menos un plato de comida al día. COVID sin hambre es el proyecto iniciado ahora hace un año por un grupo de voluntarios en Río de Janeiro, cuando Brasil inició un confinamiento total para tratar de frenar la propagación del coronavirus. En pleno centro de la ciudad, unas 200 personas hacen fila para recibir alimentos, artículos de aseo y ropa, una cifra que, debido al desplome de las donaciones, es muy inferior a la de hace un año, cuando el proyecto conseguía entregar unos 1.000 platos diarios de arroz, frijoles, carne y ensalada. En una cocina cedida por la Universidad de Inusuam, un centenar de voluntarios se dan cita desde muy temprano para preparar, empaquetar y distribuir los alimentos. Con más de 210 millones de habitantes, Brasil es uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 14 millones de infectados y cerca de 380.000 muertes, situación que ha desembocado en el cierre de muchos negocios y en un aumento considerable del desempleo, con más de 13 millones de parados en la actualidad.
Más de 4 millones de contagios suma el continente africano y los fallecidos superan los 120.000 en el último mes. Las infecciones, las muertes se disparan. Y por eso ahora que va avanzando la vacunación en el resto del mundo, vamos a ver lo que ocurre allí, porque hay organismos internacionales pidiendo que no se deje atrás a África. Miguel Vega. Desde que se declarara pandemia la crisis por la COVID-19, África registra cerca de 4 millones de contagios. A la cabeza, Sudáfrica, que registra casi la mitad de las infecciones en el continente. Precisamente en este país se detectó una nueva variante que ha provocado un aumento del 50% de los casos. En el último mes, las muertes en el continente negro han aumentado un 40% y desde que comenzara esta emergencia sanitaria han fallecido más de 120.000 personas en África. Aunque son datos muy duros, son cifras muy bajas en comparación con el resto de continentes. La clave, según los expertos, está en el sistema de control de pandemias que tiene África, además de la demografía. Es decir, es un continente joven porque más del 60% de la población tiene menos de 25 años y tan solo un 3% tiene más de 65 años. Esto podría explicar los bajos índices de afección de la pandemia en el continente. Para garantizar una respuesta eficaz a la pandemia actual, debemos fortalecer nuestra capacidad tanto para responder a futuras emergencias sanitarias como para lograr la seguridad sanitaria de la población de nuestro continente. Todos los organismos internacionales aseguran que no acabaremos con la COVID-19 si dejamos desprotegidos a los países con menos recursos. Por eso se ha comenzado a enviar vacunas al continente. Aunque por el momento la inmunización es escasa, países como Marruecos, Egipto, Argelia o Guinea han recibido las primeras dosis de AstraZeneca, Janssen, Sputnik y Sinopharm. Pero existe un problema. La vacuna de AstraZeneca, según varios estudios, no genera protección ante la variante sudafricana y por eso el país ha suspendido su inoculación. Las más efectivas son Pfizer y Moderna, que no llegan al continente. La gran mayoría se quedan en el llamado primer mundo. Bueno, pues es un asunto que no nos cansamos de repetir y que hemos abordado en otras ocasiones con Pepe Naranjo, como cada viernes hablamos de la actualidad ahí en África. Pepe, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya lo contamos la semana pasada, hay que acelerar la vacunación en África, pero hay un problema añadido, Pepe, que es que se pueden llegar a caducar, porque está pasando en algunos países que no han usado las dosis de AstraZeneca que tenían, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Volvemos a insistir una vez más, la velocidad de la campaña de vacunación en África sigue siendo desgraciadamente muy lenta. Estamos hablando de unos 15 millones de dosis administradas, de los que más de la mitad se han administrado en Marruecos, que es quien lidera en este momento la vacunación en el continente africano. Pero la mayoría de las vacunas, de las dosis que están llegando a África, proceden de la iniciativa COVAX, y COVAX se ha apoyado en la vacuna de AstraZeneca, fabricada sobre todo en el Serum Institute de India. Si además estas vacunas tienen un problema, digamos, añadido, porque no son eficaces contra la variante sudafricana, y algunos países africanos están empezando a devolver la dosis, pues tenemos un problema añadido, ¿no? Y lo que comentas, ¿no? Hay un problema de caducidad también. Ya la OMS ha asegurado que se puede seguir vacunando con AstraZeneca, incluso aunque esté caducado, en lo que diga el prospecto que esté caducado, que esas fechas de caducidad se pusieron de manera preventiva, pero que lo cierto es que siguen siendo eficaces. Y luego hay otro problema añadido, Marta, y es que está el tema también de la cadena de frío. En Senegal, en concreto, donde yo estoy, donde vivo, es un país que ha tenido problemas para mantener esa cadena de frío, sobre todo en los centros de salud. Esto hace que algunas vacunas se estén administrando de manera descontrolada para que no se echen a perder, ¿no? Claro, y hay países además, Pepe, donde al margen del problema de la pandemia se enfrentan a otros y muy serios. Esta semana ha llamado muchísimo la atención lo que ha ocurrido en Chad, que es un país inmenso. Allí su presidente ha fallecido, además llama mucho la atención. ¿Cómo? Porque ha fallecido en combate, se genera una inestabilidad terrible en la zona. ¿Qué es lo que está pasando en Chad? ¿Qué pasa a partir de ahora con su presidente fallecido? Bueno, pues efectivamente es algo que en Occidente llama mucho la atención, pero a quien conozca un poco la historia de Chad y la historia de Idris Deby, el presidente fallecido en combate, como decías,
el pasado domingo combatiendo contra un grupo rebelde, pues no le llama tanto la atención, porque Idriss Déby ya ha hecho gala, digamos, de ese espíritu guerrero en el pasado y había ido al frente a luchar en otras rebeliones anteriores que ha sufrido Chad. Chad es un país clave para la estabilidad en África Central, aliado indispensable en la lucha contra el yihadismo en el Sahel y en toda la región. Y a partir de ahora, bueno, pues se abre un periodo de incertidumbre absoluta. Su hijo, que se llama Mahamat Idriss Déby, ha tomado el poder, ha sido un golpe de Estado, hay una junta militar en este momento quien gobierna en Chad, pero la rebelión que provocó las heridas mortales que acabaron con la vida de su padre, de Idriss Déby, continúa. Ellos aseguran que están a 300 kilómetros nada más de la capital Yamena. Hoy se ha celebrado el funeral de Estado con presencia de Emmanuel Macron, Josep Borrell, entre otros. Pero hay que estar muy pendientes porque se asegura que hay divisiones en el seno del ejército chadiano porque no están muy contentos en cómo se ha resuelto la sucesión, porque estamos hablando de una república y ha sido su hijo quien ha tomado el poder como si fuera una monarquía, ¿no? Entonces habrá que estar muy atentos porque la estabilidad de Chad es clave para toda la región. Efectivamente, pues estaremos atentos a lo que ocurre en este inmenso país que siempre pues se pasa por alto. Ahora ha llamado tanto la atención esta muerte y sobre todo las consecuencias que pueda tener para toda esta zona del Sahel. Y hay una visita que también es noticia en estos días porque el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Borrell, está en África, ha empezado su visita en Mauritania, pero también tiene previsto estar en Chad precisamente y Mali. Estará hasta mañana. Vamos a escuchar lo que decía desde Mauritania. Me gustaría señalar la importancia que para nosotros tiene Mauritania. Mauritania es una región estable y fuerte, un compañero sólido e importante que tiene un presidente excelente del G5 de Sahel. Hay una situación de estabilidad en la región. Bueno, es lo que decía Josep Borrell, una visita importante, tanto cuanto es el representante de Exteriores de la Unión Europea, nada menos. ¿Esto tiene algún tipo de repercusión para todos esos países con tanta necesidad de atención, Pepe? Sin duda, ¿no? Yo creo que es un gesto claro de la Unión Europea de la importancia que el Sahel tiene y va adquiriendo también en la política exterior de nuestro continente, del continente europeo, ¿no? Como decía, su visita ha comenzado en Mauritania con una minicumbre con Mohamed Ould Ghazouani. Se encuentra en este momento en Chad, donde ha asistido a los funerales de Estado de Idriss Déby, también mandando un mensaje de lo importante que es la paz y la estabilidad en Chad, y posteriormente acudirá a Mali. Estamos hablando de países, sobre todo Mali y Chad, que en este momento preocupan mucho porque hay conflictos abiertos y hay grupos terroristas que operan en ese territorio. Y yo creo que Europa está tratando de ganar terreno frente a Estados Unidos, China, Rusia, que ya juegan sus peones en esta región del mundo, y la Unión Europea se ha quedado un poquito rezagada, salvo Francia, que es quien lidera las políticas en esta zona. La Unión Europea pretende, digamos, coger el paso y generar desarrollo y favorecer la gobernanza y la estabilidad de esta región. Bueno, pues son las noticias que destacamos esta semana de lo que ocurre en África, al que está siempre atento ese continente. Pepe Naranjo, como siempre, gracias y nos vemos el próximo viernes, Pepe. Hasta el viernes, gracias. Bueno, y seguimos contándoles la historia de un joven senegalés que, como muchos otros, abandonan su tierra en busca de un futuro. Pasó 11 días a bordo de una patera, llegó aquí a Canarias y ahora, gracias a la ayuda que le ha prestado la que considera su madre canaria, ha podido reencontrarse con su familia en Valencia. Youssouf e Isabel son los protagonistas de esta foto que se hizo viral. Se despiden. Él es de Senegal y ella canaria, una madre de familia que le acogió en su casa durante un mes. Youssouf vive ahora con su tío y con su hermano pequeño en Valencia. Ha venido a España para ayudar a su familia. En Senegal se quedaron su mujer y sus 2 hijos pequeños. Quiero quedarme en España para ayudar a mi familia, a mis hijos. He venido a España para trabajar. Intenta olvidar la travesía de 11 largos días en cayuco hasta Canarias, olvidar sus días viviendo en la calle hasta que Olivia, la hija de Isabel, le encontró y le ayudó a reencontrarse con su tío en Valencia. Isabel es muy buena y toda su familia son muy buenos. Cuando viajé a Valencia no tenía papeles ni trabajo. No papier, no trabajo. Aunque la pandemia se lo está poniendo difícil, Youssouf no pierde la esperanza de poder ayudar a su familia y regresar pronto a Senegal. Bueno, es una de las imágenes de este día. Pablo Iglesias ha abandonado hoy un debate electoral en la cadena SER. Fue después de que Rocío Monasterio, la candidata de Vox, pusiera en duda la veracidad de unas cartas amenazantes que ha recibido el candidato de Unidas Podemos. Y no fue el único enfrentamiento del debate. La propia Monasterio llegó a acusar a la moderadora de comportarse como una activista política.
Y las balas que ha recibido Pablo Iglesias. Todos han condenado la amenaza, aunque Vox la ha puesto en duda. No es aceptable que la candidata de la ultraderecha ponga en duda la veracidad de esas amenazas. Si no se retracta y vosotros permitís que siga en este debate sin retractarse, nosotros lo vamos a abandonar. Nosotros condenamos todo tipo de violencia. Me hubiera gustado que el señor Pablo Iglesias hubiera condenado la violencia que sufrimos en Vallecas. Yo lo que he dicho es que los españoles ya no nos creemos nada de este gobierno. Si usted es tan valiente, levántese y lárguese. Lárguese de este Esto plato. no es aceptable. Monasterio no rectificó e Iglesias decidió abandonar el estudio. Y efectivamente nosotros no vamos a debatir con la ultraderecha. Pablo, lárguese, que es lo que estamos deseando muchos españoles. Venga, me alegro, fuera Pablo, que tienes que estar, y fuera de la política española. Iglesias se levantó y se fue, pese a que los otros candidatos, Ayuso no estaba presente, y la moderadora le pedían que no lo hiciera. Por favor, señora Monasterio, esto no es un espectáculo. Esto es un debate electoral entre demócratas. Es escuchar las opiniones de todo el mundo. El resto de participantes se refirió a lo ocurrido. Es una amenaza de muerte. Nos pongo en tela de juicio que esto es una amenaza. Señora Monasterio, creo que comete un error extraordinario. ¿Tan mal le van las encuestas, señora Monasterio, para tener que montar este numerito? Luego se negaron a continuar, por lo que se suspendió el debate. Iglesias atendió a los medios ya en la calle. No se puede aceptar en democracia ni el racismo ni el fascismo, y yo no puedo estar en un debate con quien pone en cuestión la veracidad de unas amenazas de muerte terroristas. También anunció que en ese momento se dirigía a poner la denuncia. Bueno, más cuestiones que son noticia. Consecuencias del Brexit siguen notándose en muchos sectores. Ahí ven cómo protestaron los pescadores franceses ante el retraso de las licencias que les permiten pescar en aguas británicas. De hecho, el 80% de la flota al norte de Francia está parada. Y el gobierno francés pide a la Comisión Europea que tome medidas y firmes para que Gran Bretaña les dé los documentos y aplique finalmente el acuerdo. 2/3 del pescado desembarcado en Reino Unido se exporta al continente. 2 días después de la sentencia contra Derek Chauvin por la muerte de George Floyd en Minneapolis, se ha tenido que despedir a otra víctima de violencia policial. Daunte Wright, de apenas 20 años, murió en un control de tráfico. Un agente le disparó con su pistola reglamentaria en vez de con el taser que quería usar, con el taser. Un funeral donde resonaron lemas antirracistas contra la brutalidad policial. Según The New York Times, en Estados Unidos mueren 3 personas al día en encuentros con la policía, la mayoría latinos o afroamericanos. La muerte de la afroestadounidense Ma'Khia Bryant, de 16 años, a manos de la policía en Columbus, Ohio, vuelve a prender las alarmas sobre el uso de la fuerza letal policial en Estados Unidos. Esta vez el video de la cámara del mismo oficial que realizó los 4 disparos contra la joven fue publicado por la policía. Las imágenes muestran la llegada del uniformado al lugar donde se reportó una persona que amenazaba con un cuchillo. El hecho, sucedido el mismo día del fallo en el caso de George Floyd, fue repudiado por las autoridades en Estados Unidos. Ma'Khia Bryant necesitaba morir ayer. ¿Cómo llegamos aquí? Esto es un fracaso de parte de nuestra comunidad. Algunos son culpables, pero todos somos responsables. Estados Unidos tenía la esperanza de dar un paso adelante después del traumático y agotador juicio de Derek Chauvin y el veredicto que se alcanzó. Este caso, como el de George Floyd, pone de relieve el uso de cámaras de video y celulares como prueba de lo ocurrido. Nunca ha habido tantos ojos mirando a las autoridades, grabando lo que hacen en tiempo real, con todo detalle. No pudieron encubrirlo y decir esto pasó de otra manera. Esto pasó así y lo podemos ver. Por ahora, la Oficina Fiscal General de Ohio revisa el caso luego de un acuerdo para que sean investigadores independientes quienes manejen tiroteos policiales. Un asesinato que se produce 2 meses después de que comenzara un movimiento para proteger a las mujeres contra el acoso y la violencia en ese país. Bueno, un nuevo paso del gobierno de Joe Biden, que quiere reducir hasta en un 50% las emisiones de carbono, el doble de lo que Obama se llegó a comprometer durante el tiempo de su administración. Es todo un reto que anunció en la Cumbre del Clima y del que nos da los detalles Gonzalo Abarca desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comprometiéndose hoy a reducir a la mitad
las emisiones de los llamados gases de efecto invernadero, que en la práctica viene a enterrar 4 años de poca atracción en el tema climático del gobierno de Trump, el gobierno anterior, que incluso sacó al país del Acuerdo de París en 2015. Fue muy bien recibido por Japón, Canadá, Gran Bretaña y la Unión Europea, que se comprometieron con una gran reducción de sus respectivas emisiones de gases. Pese a todo, China y Rusia no siguieron el ejemplo de estos países y solo dijeron que disminuirían sus emisiones. China es el principal emisor de carbono. Esta cumbre con el aniversario, o más bien concuerda con el aniversario 51 del Día de la Tierra. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió acciones inmediatas para reducir la temperatura, pues según él estamos al borde del abismo. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para Televisión Canaria. Y el Día de la Tierra, que se celebró ayer precisamente cuando se celebraba la Cumbre del Clima, nos ha dejado muchas imágenes por todo el mundo. Una de ellas es esta, en Tailandia, en un templo budista se batió un récord, van a verlo, un récord mundial, con 330.000 velas encendidas para meditar. El lema para esta organización budista es limpia tu mente, limpia el mundo. Más de 300.000 personas asistieron de forma virtual a esa ceremonia. Y ahí ven un espectáculo que se pudo ver en el cielo de Guangzhou, esto es China, 1000 pequeños drones realizando evoluciones hipnóticas en las que lograron formar en el cielo todo tipo de dibujos y de figuras, drones con luces de colores que son capaces de crear desde un dragón hasta el skyline de la propia ciudad. Y es la primera vez en 2 décadas que vemos esta imagen, astronautas de la NASA, la Agencia Espacial Europea y Japonesa, viajando juntos tras este lanzamiento hace apenas unas horas. Es la segunda misión comercial tripulada a la Estación Espacial Internacional. Tiene como objetivo transportar una cápsula Dragón a un laboratorio de microgravedad para realizar experimentos científicos que van a servir luego futuras misiones en la Luna e incluso en Marte. Hoy es 23 de abril, Día del Libro, el segundo además en pandemia. Hemos querido conocer cómo ha pasado este último año el gremio de los libreros. No nadan en la abundancia, pero dicen que los lectores han respondido bien este año y que tanto tiempo hemos pasado en casa, pues hemos aprovechado para leer. Las bibliotecas también han vivido cierto auge de préstamos en algunos meses del año pasado. Hay algo que en las librerías tienen claro. Si algo ha tenido de positivo la pandemia es que la gente en su tiempo de ocio, como no ha podido salir al aire libre, se ha refugiado en los libros y ha visto el valor que tiene el libro. Los lectores han sido fieles. Si comparamos el primer trimestre de los últimos 3 años, vemos que sí, que lo facturado en toda España cayó algo en 2020, pero el año en curso ya supera la cifra que tuvimos en 2019. Unas cifras que en cualquier caso dan para sobrevivir. La situación es como, yo creo que como todos los comercios, de incertidumbre, de dudas, pero también es de esperanza. Agradecer pues a toda la comunidad lectora el apoyo que hemos tenido de asistir a las librerías, de apoyar a las librerías. El otro gran pilar de los lectores son las bibliotecas. Después del confinamiento que sufrimos todos, hubo un parón importante en el mundo de las bibliotecas, no solo en Canarias, sino en todo el país. A partir de ese momento notamos un incremento exponencial en el préstamo de libros digitales. Ahora ya la cosa se ha igualado bastante, es decir, las bibliotecas hemos ido retomando la normalidad. Es cierto que no todo el mundo tiene la capacidad económica para comprarse los libros y luego está el problema del espacio que tenemos todos en nuestras casas, ¿no? Entonces la biblioteca para eso es un recurso yo creo que indispensable, insustituible, ¿no? Por el Día del Libro a mí me gustaría hacer 2 recomendaciones. La Anomalía, del autor francés Hervé Letelier. Es un libro, yo creo que muy interesante, muy entretenido. El libro que les recomiendo es Manifiesto por la lectura de Irene Vallejo, que son 9 relatos extraordinarios. Por otro lado me gustaría recomendar Junio, y la autora se llama Esther Terrón, es una autora que ya falleció. Es un librito muy breve, pero creo que también es un libro muy intenso. Bueno, van a ver lo que pasó en mitad de una carrera de atletismo en un instituto en Utah, en Estados Unidos.
Los atletas se disponían a encarar los últimos metros de relevo, 4x200 cuando de repente entra en pista Holly, un pequeño sabueso que no duró ni un minuto en disfrutar la carrera. Pasó a las competidoras y entró el primero en la meta. Pues ya ven, se robó la medalla. Vamos a terminar, hoy viernes nos despedimos con música. Un 23 de abril, en 1969, Joe Cocker publicó su primer álbum y el single que le dio nombre se convirtió en un auténtico éxito. Es una versión del clásico de Lennon y McCartney, pero con la voz rota de Joe Cocker. With a Little Help of My Friends, la versión de Joe Cocker adquirió aún más dimensión, si cabe, cuando fue la sintonía de una serie de televisión que duró una década, aquellos maravillosos años. Con Joe Cocker y su tema de los Beatles nos vamos por esta semana. Ahora se quedan con Telenoticias Primera Edición. Feliz fin de semana.